Feliz inicio de semana, queridos radioescuchas de Humesit Radio. Estamos en otro programa más de Club de Cine en la Radio y hoy empezamos internacionales esta semana. ¡Oh, qué chévere! Hoy se encuentra con nosotros Javier Izquierdo, él es guionista y director que nos acompaña desde Quito, Ecuador, y también está nuestro querido Carlos Tibet del Club de Cine de Panamá. ¿Cómo se encuentran? Muy bien, gracias. Efectivamente, internacionales también esta semana, 2 semanas seguidas aquí, siempre hablando de cine, siempre conversando al respecto pues, de lo que más nos gusta, de lo que más amamos, que es el cine. Estamos hoy con Javier Izquierdo y en el preámbulo, pues por supuesto, de lo que es la muestra de cine, el cierre ya de la muestra de cine de Cinema Nubo, gestionada pues con Club de Cine de Panamá, por supuesto. Javier Izquierdo, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Hoy vamos a hablar pues, de mucho de lo que has hecho, pero por supuesto también pues, de Panamá, ¿ya? Que es la producción pues, que tienes tú pues, en Cinema Nubo. Primero, pues, por favor, nos dices dónde te encuentras, cómo estás ahora y pues de qué se trata pues, en premisas, porque todavía no la hemos visto, la queremos estar ese día listos para ver entonces Panamá. Nos hablas pues de qué se trata esta producción tuya y ya también vas a hablar de las otras producciones que tienes. Hola Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes conversando, sobre todo porque la película que presento ahora, que van a presentar en el Cine Club de Panamá, se llama Panamá y transcurre en Panamá, así que por fin se va a ver en Panamá, lo cual para mí personalmente es una gran noticia, una gran cosa. Entonces, nada, para contarte un poco de la peli. A ver, es una película muy pequeña en el sentido de que son pocos personajes y pocas locaciones, ¿no? Panamá es una gran... El sueño de todo productor. ¿Cómo? El sueño de todo productor. Dos personajes. Bueno, sí, o sea, claro, la película fue planteada así desde el inicio, justamente para que se pueda hacer, ¿no? Tú sabes que en nuestros países muchas veces conseguir dinero para hacer cine es complicado, a veces toma mucho tiempo levantar recursos, entonces yo quería hacer una película que se pueda hacer, digamos, con pocos medios y que sea realizable, ¿no? Entonces, cuando me acordé de una historia que me contaron a mí hace muchos años, cuando yo estaba en la universidad, dije, esto es una anécdota que me contaron, ¿no? Una persona cercana a mi familia, digamos, pariente en ese entonces. Cuando me acordé de esa anécdota, dije, esto puede ser una película interesante y, digamos, de bajo presupuesto. Porque justamente era la historia, esta anécdota que te cuento, era la historia de un encuentro que habían tenido en Ciudad de Panamá dos jóvenes quiteños en los años 80, que habían crecido juntos en un colegio, digamos, algo bastante exclusivo de la capital, de Quito, y habían tomado caminos completamente distintos, ¿no? El uno estaba trabajando en la banca y justamente estaba en Panamá por temas de trabajo con su banco, ¿no? Y el otro había tomado un camino completamente distinto y se había hecho guerrillero de izquierda. Entonces, estos dos amigos, a mí me contó esa historia uno de los dos amigos, que es el único que vive todavía, porque el otro murió muy joven. Y guerrillero, me supongo. Sí, más o menos que por venía de la vida. Sí. Okay. Exactamente. Entonces, era una historia muy bonita esta que me contaron, porque, ya te digo, estaba contada desde un amigo que está, digamos, completamente en el otro lado político, en el otro bando político, pero que tenía un recuerdo muy, muy cariñoso de este amigo suyo, que siempre desde el colegio se había inclinado más por la izquierda, y a pesar de ser de una familia, digamos, de
bastante acomodada, digamos, en el país, había tomado este camino extremo de hacerse guerrillero, y él muere, claro, en un secuestro que hizo su organización política, que se llamaba, era un grupo guerrillero que hubo aquí en los 80, que se llamaba Alfaro Vive Carajo. Él murió en un secuestro a un banquero. Pero este encuentro entre los dos amigos se da unos pocos años antes de su muerte, y es una coincidencia total. Ellos se encuentran a la salida de un cine en Ciudad de Panamá. Entonces ves, todo era como muy cinematográfico, y dije, esto es una película. Correcto. Y bueno, y varios años después se está presentando en el lugar donde todo sucedió, digamos. Importante que, digamos, muchos quisieron saber, ¿fue filmada aquí en Panamá? Eso es justamente lo que te iba a decir, que es importante aclarar también. No, fue como es una película que transcurre sobre todo en interiores. Interiores, correcto. Yo filmé aquí en mi ciudad, pero los exteriores, un poco, de alguna forma, los pocos exteriores que aparecen en la peli fueron falseados, por decirlo de alguna manera, en la ciudad de Guayaquil, que es en la costa del Ecuador, y que es muy para similar. ambientarlos. Sí, tiene mucho parecido. Sí, es muy, no sé si ustedes conocen, pero es muy cercano en algunos aspectos. Claro que Ciudad de Panamá ahora es completamente distinta a lo que era en esa época, porque es una ciudad que ha crecido muchísimo, sobre todo hacia arriba, ¿no? Yo tuve el gusto de estar en Ciudad de Panamá hace unos años con este proyecto. Nos invitaron a un laboratorio de cine que hacían en ese momento, no sé si lo sigan haciendo, que se llamaba Panamá Film Lab. Era parte de un festival de cortometrajes muy interesante que había en esos años, bueno, hace unos 5 años, en Ciudad de Panamá. Entonces, claro, pude conocer un poco, recorrer los sitios donde había sucedido este encuentro, pero finalmente, nuevamente por temas de producción, decidí hacerlo todo en Ecuador, como sucede muchas veces con el cine. Casi siempre en el cine se falsean las locaciones, ¿no? Claro. Pero sí, es una historia, como te decía al inicio, en interiores, entre estos dos, una conversación entre estos dos amigos. Entonces, realmente la ciudad aparece poco. Es más las referencias que se hacen a la ciudad, incluso al contexto político de esos años en Panamá, que de alguna forma hacen que la ciudad esté presente. Sí. Es protagonista, entonces, más bien el contexto o la situación que hay alrededor de los protagonistas, ¿no? Sí, se podría decir que es curioso porque, claro, la ciudad no aparece, pero está muy presente ellos hablan mucho de estar ahí en ese momento en Ciudad de Panamá. Y claro, es un tema universal porque, digamos, a ustedes les debe haber pasado, en algún momento salen de su país y se encuentran con un paisano. Uh-huh. Entonces el contacto, el encuentro es mucho más fuerte, ¿no? Porque están fuera y se establece un lazo particular. Entonces yo creo que la película también habla de eso, ¿no? De estos lazos que se establecen cuando nos encontramos con amigos de nuestra ciudad, de nuestra infancia, en otro contexto. Es una historia que tiene que ver con esos temas también universales de la amistad, de la extranjería, temas políticos también, en fin. Sí, casualmente, creo, por ahí hay un chistólogo, creo que se llama Franco Escamilla, que menciona eso, que él viaja a diferentes lugares y solamente por ser latinoamericano, el hecho de encontrarse, tú hablas español, y ya hay como un nexo, ¿no? Y ni siquiera se conocen, no se han conocido nunca, pero solamente por el hecho de ser, pues, de una región, ya, y más si son, si son paisanos, pues, con mayor razón, pues, se encuentran, y entonces hay un lazo que es invisible, pero que existe y que es muy palpable. Exactamente. Es muy interesante. Te lo preguntaba lo del contexto, tú lo mencionaste, el contexto político, porque sí, en los años 80, en Panamá, Lin nació en estos días, yo no se acuerda de eso, yo sí me acuerdo bastante porque yo pues era niño, pero ya tenía un grado de raciocinio. Cuando hace que tiren número, Carlos.
Sí, por ahí estamos. Yo tengo 43 años, así que sí. Yo estaba entonces, en esa época, estaba Noriega en su apogeo, ya en los años 80, así que imagino que mencionan esta situación. Sí, es súper interesante porque estamos hablando de un banquero pues que normalmente pues por sus propias trazas de su trabajo y demás, pues tenderá a ser más capitalista, ¿cierto? Y entonces el otro pues que es de izquierda, entonces ahí se va dando esta situación. Súper interesante, Javier, la verdad que te felicito. sí. No, Exactamente, te iba a comentar que es muy curioso el contexto de esos años en Panamá, porque claro, especialmente el gobierno de Noriega, ¿no? Porque él, claro, en algunos momentos se acercaba a las organizaciones de izquierda, ¿no? De Latinoamérica, les brindaba cierto apoyo, pero al mismo tiempo, digamos, es un poco ambigua el personaje en ese sentido de Noriega, sin ser un experto en el tema, como te digo, ¿no? Pero me parece que es un tipo que siempre se movió entre estos dos lados, ¿no? Entre tener un discurso favorable a la izquierda, por ejemplo, y tener también sus intereses, ¿no? Más hacia la derecha. Entonces, eso es un poco lo que yo investigué y era perfecto ese contexto para esta historia, porque claro, efectivamente en esos años muchos grupos guerrilleros me parece que sobre todo de Colombia, tenían bases ahí, o sea, tenían lugares para estar tranquilamente en Panamá, ¿me explico? Creo que no es un secreto ni nada. No, para nada. Había ciertas facilidades, sobre todo para los grupos colombianos. Pero claro, estos ecuatorianos también tenían, a través justamente de esa red como de grupos, tenían también sus facilidades allí. Entonces, este personaje había ido muchas veces a la ciudad de Panamá en esos años, que también le conectaba de alguna forma con lo que estaba pasando en otros países en Centroamérica, ¿no? En esos momentos también había revoluciones, digamos, en Nicaragua y lugares así, en El Salvador, procesos, digamos, fuertes, ¿no? Entonces, Panamá era un sitio de contacto para esta gente. Pero claro, por otro lado está todo el tema también de la banca internacional, que en esos años también se comienza a desarrollar, ¿no? Y que ahora, claro, es evidente cuando uno va a la ciudad de Panamá y se topa con todos estos rascacielos. Claro, entonces me pareció un contexto muy, a pesar de que no aparece, hubiera sido genial poder filmar allá, pero a pesar de que no aparece, digamos, está presente de alguna forma esta idea de Panamá como un lugar en esos años en el que cualquier cosa puede suceder, ¿no? Así es. Sí, nuestros países son mágicos en ese sentido. Son países que a veces entramos en el surrealismo, ¿no? Nuestros países caribeños. Total. Sí, entramos un poco en el surrealismo porque pasan cosas que de pronto, pues, para otros, digamos, para los europeos, para los americanos y además pueden parecer como inauditos y para otros son un jueves cualquiera. Así que es así. ¿Cómo era la situación en Quito en esa época? ¿Sabes? Tienes digamos, en los 80, ¿cómo era? Acá, digamos, estábamos entrando en una crisis. En el 86 entramos en una crisis al punto de que ni siquiera, pues, yo recuerdo cuando mi papá cobraba unos vales, que no eran como los vales pifiosos de ahora, que se te ven con unas libretitas todas bonitas, no, sino era un papelito firmado con un sellito, era una cosa sumamente ridícula. A mí me parecía sumamente extraño que no hubiese dinero en la calle. La gente pues hacía miles de cosas para conseguir el dinero. O sea, la verdad es que era una situación tirando más que crítica o crisis a recesión, ¿no? ¿Cómo era entonces el ambiente político en Quito en esa época, en los 80s? Sí, bueno, nosotros aquí entramos en democracia en los 80, a inicio de la década de los 80, después de varios años de dictadura militar, en los 70 sobre todo. Entonces, había cierta
había cierta esperanza en los jóvenes sobre todo, pero lo curioso de todo esto es que, como tú decías, igual nuestros países son surrealistas, es en democracia que se desarrollan estos grupos de guerrilla urbana en los tempranos 80. Y sobre todo cuando entra un presidente elegido democráticamente, pero más bien de cierto talante represivo, que era León Febres Cordero. Entonces, cuando él comienza su gobierno, también comienza un periodo de mucha represión hacia los movimientos sociales, se podría decir. Entonces la gente también se radicaliza. Y surge este grupo, que digamos que era algo que me interesaba a mí explorar e investigar en esos años en el Ecuador, este grupo guerrillero, Alfaro Vive Carajo, que estaba compuesto por gente muy joven, gente muy idealista, tal, y que todos terminaron muy mal, porque la mayoría fueron asesinados, digamos, durante ese gobierno. Entonces, no deja de ser un periodo también sangriento en la historia reciente del Ecuador. ¿Cómo ha afectado esto al cine, digamos, en Ecuador? ¿Se ha hecho mucho al respecto? ¿Se ha documentado bastante, digamos, en el cine con respecto a este tipo de... Acá en Panamá, por ejemplo, estamos viviendo ahora, digamos, películas como Causa Justa. Ya películas ha habido también, pues, La Invasión de Ander Benaim. Sí, la vi. Casualmente aquí entrevistamos al realizador de Causa Justa, ya también. Pues sí, ha habido ese tipo, pero no, yo siento que todavía hay mucho que hacer, hay mucho que escribir, todavía hay mucho Sí. que realizar al respecto. Ya tal vez, pues claro, digamos, en cuanto a estas historias, yo siento que hay para mí mucho que hacer con este tipo de historias como la que tú realizaste. ¿Por qué? Porque a veces creemos que para realizar este tipo de historias tienes que tener mucho efectismo, ¿verdad? Y en cambio tú lo hiciste con lo mínimo de los recursos, haciéndolo en interiores y haciéndolo con pocos actores. Entonces yo siento que esa es una manera muy interesante de realizar cosas y de contar la historia. Pero sí me gustaría saber cómo ha afectado, cómo se hizo, digamos, en Ecuador, o cómo están los realizadores al respecto de todas estas historias allá. Sí, es una buena pregunta. Justamente, claro, a veces hace falta que pasen unos años para que se pueda hablar y elaborar estas cosas en forma de cine, ¿no? Claro, yo de las películas que mencionas, vi Invasión de Benaimes, ¿no? Y claro, eso ya también fue en los 80, ya son varias décadas de lo que pasó, entonces hay una cierta distancia temporal que es necesaria, creo, para hacer estas historias. Entonces, respondiendo a tu pregunta, esta es la primera película de ficción que topa el tema de Alfaro Vive Carajo en el cine ecuatoriano. Han habido 2 documentales que exploran el tema y que son muy interesantes. Además hechos por gente que estuvo, uno de ellos hechos por alguien que estuvo involucrado en ese momento y que después se hizo cineasta, ¿no? Pero sí, a veces es necesario que pase un poco de tiempo, claro. En ese sentido, hay muchas películas del Cono Sur que topan el tema de los movimientos armados, porque claro, en esos países se dieron antes, en los 60, 70. Entonces, muchas de esas películas salieron hace 10 años, ¿no? Hubo todo un boom, me acuerdo, de películas argentinas sobre estos movimientos, ¿no? Entonces... La Noche de los Lápices, me parece que debe haber una... Sí, hay varias, pero me acuerdo sobre todo, en los 2000 salieron varias películas que topaban ese tema de estas militancias que hubo más bien en los 70s. Entonces, como que parecería que tienen que pasar unos 30 años para hablar de estos temas, ¿no? Para que se baje un poco las aguas y
se tome, digamos, con un poquito más de frialdad también. Claro, porque además fueron temas, como te decía, fueron temas también dolorosos en estos países, ¿no? Murió gente, como este chico en el cual de alguna forma está inspirado el personaje principal, murió mucha gente, ¿no? Entonces son temas también delicados y a veces es necesario que pase un poco de tiempo para poder hablar de ellos, sobre todo en mi caso sin haber estado involucrado directamente. Correcto. Bien, vamos un poco al tema más personal. Javier Izquierdo, ¿qué es lo que te llevó a ti a ser realizador? O sea, ¿siempre desde pequeño pensaste en ser realizador, en ser cineasta? ¿Estudiaste algo más? ¿Cómo fue que llegaste tú a ser cineasta entonces y poder realizar ese tipo de películas? Sí, bueno, siempre me interesó el arte, pero no necesariamente el cine. El cine más bien lo descubrí, se podría decir incluso un poco tarde, ¿no? Ya en la adolescencia, en la última época del colegio. Claro, yo pertenezco a una generación que ya no iba mucho al cine porque había el VHS en esa época, ¿no? Yo soy de la generación más bien de VHS, se podría decir. Correcto, entonces, de los blockbusters. Sí, exacto. Lo primero blockbuster cuando había... Sí, exactamente. VHS. Claro, y después comencé a ir al cine mucho, ya cuando estaba en la universidad y tal, ¿no? Pero, y claro, en esa época, también, finales de los 90, tampoco era algo muy, al menos en Ecuador, no era algo muy común todavía pensar en hacer cine. Yo creo que todo eso se hizo más posible después. Pero sí, en algún momento me interesó mucho el tema y estudié comunicación social, porque no había tampoco muchas opciones para estudiar cine en esa época, ¿no? Pero claro, en comunicación tampoco aprendías mucho de cine, entonces era una formación medio irregular a la que se tenía, ¿no? Entonces, bastante empírica, entonces. Sí, yo diría que soy más, en ese sentido, más un autodidacta, porque realmente no estudié la carrera de cine, aunque luego también salí del país y estuve estudiando en Europa algunos años, pero cursitos, ¿no? Cursos sueltos. Entonces yo me considero más un autodidacta y un cinéfilo sobre todo, una persona que siempre ha tratado de ver mucho cine. Excelente. Yo creo que la experiencia al final la has ido adquiriendo con el pasar de los años y en los proyectos que has estado, y también pues con el tema de los cursos. Yo siento que al final uno siempre se mantiene a la vanguardia a medida pues que va adquiriendo experiencia de diferentes ámbitos, porque a veces lo que nos dan en una carrera como tal, y no estoy quitándole el mérito, se queda simplemente en la teoría, pero la práctica pues ya es otra cuestión que abarca mucho más. Así es, sí. Totalmente. Sí, la verdad es que he aprendido mucho haciendo las películas, o sea, ahí es donde uno más aprende. Yo vengo además vengo del documental en realidad. Comencé a hacer documentales y sigo haciendo, ahorita estoy terminando un documental. Entonces, en ese sentido, Panamá es la primera ficción pura que hago, pero también tiene vínculos con el cine documental también, de alguna forma, ¿no? Sí, con las realidades nuestras. Exacto. Sí, casualmente, una de las primeras películas que se mostraron aquí por Twitch de Cinema Nubo, de la muestra de cine, fue Marea Verde. Y tuvimos una discusión ahí interesante al respecto del documental, si el documental debía llevar solamente pues tu visión como realizador o debía buscar ser algo lo más objetivo posible. No sé qué tú nos dirías al respecto de eso, tú como realizador de documentales, ¿qué opinas tú al respecto de eso? Bueno, es una vieja discusión, típica en el mundo del cine documental. Pero yo creo que no existe tanto esa objetividad, ¿no? Que cada vez que uno edita una película, siempre vas a escoger cosas que se quedan afuera, cosas que entran. Entonces hay un punto de vista, hay una elección de ciertos temas y de ciertas miradas sobre ciertos temas. Entonces yo realmente no creo en esa discusión de la
en ese concepto de la objetividad. Además que yo, antes de Panamá, hice una película que también tuvo un recorrido interesante por todos lados, que se llama Un secreto en la caja y que es un falso documental. Entonces, claro, en ese sentido, para los documentalistas así tradicionales, el falso documental es algo así como una herejía, ¿no? Porque te estás inventando todo. En este caso era la historia de un escritor ecuatoriano inventado, ¿no? De los años 60, de la generación del boom. Entonces yo le hago toda una biografía muy vinculada con hechos reales también del país, históricos, y utilizo mucho material de archivo y todo esto. Pero claro, es una ficción esa película, a pesar de que tiene mucho contacto por temas históricos, como te digo, es una ficción. Entonces, digamos, claro, como falso documentalista no creo que el documental sea que los documentales en general sean muy objetivos. Sí, de eso hablamos acá casualmente. Yo era uno de los que decía que debía buscarse ser lo más objetivo posible, pero la verdad es que eso es difícil, es muy difícil, porque tú siempre vas a tener un punto de vista y tú siempre vas a querer que tu punto de vista sea el que se vea y el que se imponga, digamos, claro, en una realización. Es muy difícil. Sí, yo creo que también, aparte el tema o sea, más que el tema de la objetividad en el documental, me parece interesante el concepto de la ética en el documental, ¿no? Creo que es algo que puede servir hasta para la ficción, o sea, que puede ser una herramienta muy útil cuando se hace cine. Todo el tema de la ética documental, ¿no? Las personas a las que entrevistas te dan, de alguna forma, abren sus puertas para que tú hables con ellos y no les puedes, por ejemplo, sacar diciendo una cosa fuera de contexto. Tienes que tener mucho respeto con lo que dicen, ¿no? Entonces creo que la ética del documental sí que es algo que es muy importante y que puede servir para todo el cine, ¿no? Pero la objetividad, tengo mis dudas. Sí, correcto. Es que ¿cómo se es objetivo? ¿Cómo se es objetivo? O sea, ¿quién es el dueño en realidad de una verdad absoluta? Eso es muy difícil. Y ahí, bueno, quedamos discutiendo un poco de eso y yo le decía, mira, independientemente que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con lo que estás diciendo, yo defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, que es lo importante. O sea, lo importante es que tú tuviste pues tu derecho a decir. ¿Por qué se habló de eso, de situaciones, digamos, en las que la gente sale diciendo sí, pero no hay derecho, no hay libertad de expresión? Y bueno, ahí ya hay una ambigüedad, porque si tú sales diciendo no hay libertad de expresión, estás siendo libre de decir que no hay libertad de expresión. O sea, algo está pasando ahí. Sí. Sale la gente preguntando, no hay libertad, pero tú estás demostrando que hasta cierto punto sí la hay, porque por lo menos te puedes expresar, por lo menos expresas tu descontento. La cosa que, digamos, aquí casualmente en esa época en la que está ambientada la película Panamá, pues no ocurría. Aquí se bromeaba con aquello de que no podía haber grupos ni de a uno. ¿Ya? O sea, hubo una situación bien difícil aquí que se fue cada vez siendo más cruenta, pues con el pasar de los años, al punto que los llevó entonces a la situación de la invasión en el 89. Así que sí fue algo bien difícil y bueno, gracias a Dios ya podría decirse a cierto punto pues que hemos pasado esa situación y estamos en lo que es una incipiente democracia ahora. Pues sí, volviendo entonces al tema, un secreto en la caja, te voy a preguntar al respecto de esa, pero ya muy bien, pues nos hablaste de un secreto en la caja, un falso documental. Interesante, pues cómo nos explicaste lo que es un falso documental, porque muchos, digamos, de las personas que nos escuchan a veces no saben exactamente a qué se refiere un falso documental. Vi también que está Augusto San Miguel ha muerto ayer. Lo dije bien, ¿verdad? Augusto San Miguel ha muerto ayer. Ya, ¿de qué es Augusto San Miguel ha muerto ayer? ¿También es documental? Sí, esa es la primera película que hice ya hace muchos años. Yo había justo salido de la universidad y es una película sobre el primer cineasta ecuatoriano que hizo cine, un loco que hizo cine en los años 20 en Guayaquil. Gastó toda la herencia familiar que tenía porque su padre era muy rico y murió cuando él era muy joven. Invirtió toda esa plata en hacer cine y después esas películas se perdieron, él también se perdió, entonces era una historia bien interesante para un primer documental. En un país también que en ese momento en el que
se comenzaban a hacer más cosas de cine, ¿no? Entonces fue un trabajo para mí súper interesante. Yo aprendí la mayoría de lo que sea en esa experiencia, ¿no? Y sí, esa es y es una película que tiene también mucho vínculo con lo que hice después, ¿no? Con Un secreto en la caja, que también es la historia de un artista. Ahora estoy terminando un documental que también es sobre 4 escritores que fallecieron en un accidente de avión en el 83. Entonces, ¿cuál es? Barajas. Sí. Barajas es película de metraje encontrado. Sí. ¿Correcto? ¿Qué significa película de metraje? Yo tengo mi idea al respecto, pero que para los que me están escuchando, porque lo que nos interesa en Club de Cine Panamá más que todo es que haya apreciación de cine y que vayamos conociendo. Claro. De hecho, es un término un poco conocido a ratos, ¿no? Pero lo que quiero decir con eso es que es una película de archivo. Es decir, yo para ese documental utilicé otros materiales. O sea, yo filmé muy poco para hacer esa película. Pero tomé materiales de archivo de diferentes partes y de diferentes tipos, ¿no? Programas de televisión, películas, entrevistas, en fin. Y con todo eso, con todos esos materiales hago otra película, ¿no? Entonces, a eso se refiere, se habla metraje encontrado o found footage en inglés, cuando uno hace películas a partir de otras películas o de otros archivos. Son términos nuevos, Tibet, que no conocemos, sí, correcto, que no manejamos siempre. Sí. Yo ese concepto no lo tenía. Yo traje encontrado tenía como que alguna película que alguien había intentado filmar, tú la tomas entonces y aunque no se ha editado nunca o no se ha expuesto nunca, tú la utilizas. Entonces pensé que tenía más que ver con eso. Ese sería un ejemplo digamos, tal vez el ejemplo más preciso de lo que es. Pero después me parece que ya el término se utiliza para hablar de este tipo de películas que en general trabajan con otros materiales audiovisuales, ¿no? Ajá. Sobre todo viene del inglés, de este término found footage, ¿no? Que sí, que abarca varias cosas. Ok. Entonces, ese es un proyecto que todavía no ha salido. ¿Tú estás trabajando actualmente? Sí, es un proyecto que estoy finalizando en estos días. Estoy en la postproducción final de la película y ya estará lista el próximo mes. Entonces la idea es ya comenzar a enviar a festivales y esto, ¿no? Qué bueno. Pero sí, es un tema que siempre me ha interesado, digamos, las vidas de artistas latinoamericanos y en ese sentido, Panamá es la única cuyo personaje, digamos, bueno, pues era también, el guerrillero también escribía poesía, ¿no? Entonces, la poesía de él también fue una forma de investigar sobre el personaje, porque incluso la familia le publicó un libro luego de que murió, en fin. Pero a lo que iba es que siempre me ha interesado trabajar, digamos, este relato como de estas biografías de artistas o algo así, ¿no? En las otras películas que he hecho, sí. Correcto, eso es un tema entonces recurrente en lo que es la realización entonces de Javier Izquierdo. También veo que ahí tienes Crying of the Future, no sé si lo pronuncié bien. ¿Ese es también otro que estás realizando actualmente o ya ese sí lo...? No, esa película fue hecha hace un par de años en Noruega, gracias a una invitación de una Bienal de Arte de Oslo. Fue una gran experiencia también. Ellos me invitaron habían visto algo de mi trabajo y me invitaron para que haga una película en Oslo. Entonces ahí también encontré un tema que tenía que ver con una novela que luego fue llevada al cine, que estaba rodada en la misma ciudad de Oslo que yo en esos días conocía. Entonces, nuevamente, sí, es el tema de artistas o obras de artistas en el cine. En este caso, una película también. Entonces, yo hice una especie de documental sobre esta otra película noruega que ya existía, ¿no?
una especie de exploración sobre esa película, que a su vez era adaptada de un libro, en fin. Fue una buena experiencia. Súper, súper, súper. Excelente. Yo, digamos, actualmente, digamos, en Quito, en Ecuador, el cine sacó, ahí, ¿cómo se maneja, digamos, actualmente la situación del cine? Digamos, acá hay una ley de cine, pues hay pues ciertas adecuaciones ya con el cine, o esperamos en algún momento ser un hub para lo que es la realización. Claro, esta situación de la pandemia pues también ha cambiado las cosas, ha cambiado, digamos, el juego de una manera pues que la verdad nadie se la tenía pensada. ¿Cómo ha sido para Ecuador, digamos, actualmente realizar cine como es en Ecuador, y la pandemia, cómo ha cambiado el asunto? Buena, compleja pregunta. A ver, en primer lugar, se puede decir que, claro, el Ecuador también es un país que tiene una historia, digamos, cinematográfica no tan antigua como en otros países de la región, ¿no? Hay una producción, digamos, estable desde los años 70, sobre todo de cortometrajes y cosas así, pero a finales de los 90 salen un par de películas muy importantes, y una película sobre todo muy importante que es Ratas, Ratones y Rateros, y que da un poco más conciencia de lo que se puede hacer en términos de cine. Y la producción, digamos, comienza a crecer mucho desde los inicios del siglo XXI, sobre todo con la ley de cine que sale en el 2006, 2007, por ahí. Entonces, tenemos ya 10 años de fondos para cine, de un fondo pequeño, igual, pero que ha sido constante en estos últimos 10 años. Y obviamente la producción creció mucho en esos últimos 10 años. No sé cifras, pero claro, salen unos, no sé, entre 5 y 10 largometrajes por año. Pero, claro, la pandemia afectó todo, como tú señalabas. Panamá fue una de las últimas películas que se estrenó comercialmente antes de todo esto. Panamá se estrenó en enero del 2020. Entonces, igual... ¿Puedes poner en salas? Sí. Sí, muy bien. En salas de Quito era la propuesta, ¿no? Porque los dos personajes son de Quito, y pensábamos que podían funcionar mejor si focalizábamos el estreno acá. Entonces, pero sí, salió en todas las salas de cine y tal. Y bueno, estuvimos un mes y después vino todo esto. Entonces, claro, las películas que salieron después de esto la han tenido muy difícil, ¿no? Ahorita están anunciando un estreno para el 28 de mayo de una película ecuatoriana, se llama Sansón. Pero claro, la gente ha dejado de ir mucho al cine. Incluso las salas tienen que cumplir con creo que el 50 o el 30% de aforo. Entonces, sacar una película en estas condiciones es muy complicado, ¿no? No sé qué irá a pasar, pero igual hay expectativa porque dijeron ya, vamos a sacar la película ahora y ya. Porque mucha gente también que tenía películas listas, también las ha guardado, no las ha sacado necesariamente, ¿no? Claro, han tenido que retrasar. No deja de ser un riesgo. Totalmente. Entonces, bueno, pues me imagino que es un contexto más o menos parecido a todos nuestros países, ¿no? Hay un cine que funciona aquí cerca, un cine independiente del 8:30 que tiene una programación constante todavía. Pero la mala noticia es que, digamos, que la ley de cine y el fondo de cine, que durante 10 años había estado funcionando, se fusionó, digamos, el Instituto de Cine se fusionó con otro instituto. Entonces es posible que cambie un poco la cosa en el futuro, pero no se sabe. Hoy acaba de comenzar un nuevo gobierno, vamos a ver cómo va la cosa. Pero claro, hay que defender esos espacios ganados, ¿no? Como son la ley de cine, los fondos, porque son
son temas que salen también de muchos años de lucha, ¿no? En el Ecuador, los cineastas, digamos, en los 90 comenzaron a exigir a luchar, digamos, por este tema. Y luego de muchos años, como te decía, en el 2007 recién salió. Pero fue una lucha de muchos años. Entonces, claro, hay que defender esos espacios para que no se vuelvan a perder, ¿no? O sea, Claro. creo que en todos nuestros países el cine es una actividad que solo se puede dar de una mejor forma con estas subvenciones, ¿no? Claro, y digamos, allá hay grupos, hay clubes de cine y demás, los gremios de cine. Sí, hay algunos espacios, sí, pero me gustaría más saber sobre ustedes, cómo funcionan ustedes como club de cine y cómo fue este contacto con este festival Nubo. Muy importante, gracias. Digamos, el Club de Cine de Panamá, pues en realidad de fundado no tiene ni siquiera 3 años. Ya somos actualmente funcionando el único club de cine aquí en Panamá. Fue, digamos, al principio habíamos empezado a conversar al respecto de crear una cooperativa para que esta cooperativa funcionara como una especie de ente que pudiera también, digamos, apoyar producciones y demás. Por eso no se ha realizado todavía. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacer algo más informal, vamos a hacer un club, porque aquí en Panamá no existe ningún club y empezamos a averiguar sobre los otros países y hay países en los que hay cientos de clubes y independientemente de si son más grandes o más pequeños los países, hay muchos clubes o por lo menos decenas de clubes, aunque sea, se puede hablar en plural de los clubes. Entonces aquí no existía ninguno, existió uno hace mucho tiempo, creo que hace unos 30 años y se disipó y entonces pues nosotros decidimos entonces, un grupo pequeño, decidimos crear entonces un club de cine. Empezamos, digamos, con lo que son talleres, ya talleres y demás para dar apreciación de cine, algo de guión, algo sobre, digamos, lo que era realización, pero como taller, solamente como talleres y más que todo como para atraer público y demás. Y después cuando vino pues el asunto de la pandemia, como no tenemos manera de reunirnos y crear ese tipo de talleres, entonces lo que hicimos fue un formato que se llama Tirando Cintas, que normalmente se hace los viernes, y entonces en ese pues hemos tenido cierta acogida. Últimamente pues ahora con la apertura pues ha bajado un poco, pero sí hubo momentos en que tuvimos hasta, pasaron por, digamos, por el Facebook Live, lo teníamos en esa ocasión. Una vez hablamos sobre Hitchcock y pasaron por lo menos más de 1000 personas en eso y se quedaban pues 20, 30 personas hablando del tema y demás. Y pues sí, tuvimos pues, una muy buena acogida en esa época durante la pandemia. O sea que hasta cierto punto pues la pandemia ayuda un poco a que nos consolidáramos y conociéramos a varios integrantes del grupo que no nos hubiésemos conocido tal vez de otra forma. Entonces, ahora están haciendo todo en línea. Sí, por ahora seguimos en línea, digamos, en Twitch. Estamos haciendo varias de las presentaciones de Cinema Nubo, las estamos haciendo por Twitch. Y también entonces, y presencialmente, pues el sábado 22 estuvo Marea Verde pero Marea Verde fue la primera y New Life fueron las 2 primeras películas que se presentaron por Twitch. Y entonces ya hubo otros ciclos de películas que se realizaron entonces el 22. Pero Ya, también con aforo 26, limitado. Entonces, pero también con aforo limitado, digo, por lo menos en la correcto, sí, por supuesto, claro. ¿Dónde fueron dónde son las funciones presenciales? Ese fue en el Centro Cultural Internacional, ese fue allá en Santana. No sé si cuando viniste a Panamá llegaste a conocer Santana. Y ahora nosotros vamos a realizar el miércoles 26, que casualmente pues vamos a cerrar con Panamá, ¿ya? Así que Este miércoles, ¿no? con Panamá. Sí, este miércoles vamos a cerrar con Panamá. Y eso va a ser ahí en Santana también. No, va a ser el 26, el miércoles 26 va a ser en el apartamento y el sótano, más bien en el sótano. El sótano es una especie ellos funcionan como un bar, discoteca, ¿ya? Pero también tienen pantalla, ellos hacen cosas de tipo cultural. ¿Dónde queda? Ese queda en Avenida Federico Boy. Bien, Avenida Federico Boy, estamos ahí, eso es cerca de la Avenida Balboa. De la Avenida Balboa. Entonces, si llegaste por aquí, tal vez no sé en qué año fue llegaste, conociste el Miramar, está bastante cerca del Miramar. Sí. Miramar. Y, bueno, entonces ahí va a ser realizada
Qué bien. lo que es la presentación. Dime, Entonces, sí, el contacto lo hizo Henry Abrego, nuestro presidente, con no, Cine Nubo o Cinema Nubo, y entonces eso, nosotros estamos tratando de presentar esta muestra desde el año pasado, que no se pudo por la situación de la pandemia, porque ya íbamos a empezar a arrancar con una serie de seminarios y demás en las universidades y todo esto, y bueno, no se realizó, pero pues ahí hemos mantenido el contacto, digamos, con Messi Radio, hemos mantenido pues el contacto con los compañeros, y entonces hemos ido haciendo las cosas pues sí, a nivel más que todo en línea, ¿no? Pero sí, vamos a hacer eso cuando pasó lo de casualmente el 13 de marzo del año pasado, teníamos un primer seminario que íbamos a realizar en una universidad privada acá en Panamá con 200 personas, y el 10 de marzo se cerró todo. Ya, o sea, tres días antes se cerró todo, así que tuvimos que oye, lastimosamente echar para atrás el proyecto, pero bueno, pero es así fue. interesante digamos, este contacto entre, de este festival Cine Correcto. Nubo o sea, porque es de México, me parece el festival, ¿no? Pero Correcto, el Cinema Nuevo sí es de México. tienen Sí, contactos y enlaces en varios países, o sea, me parece sí, interesante que se dé eso, ¿no? sí, por supuesto. O sea, gracias a eso, digamos, y a las redes hoy en día se pudo lograr esto. Henry Ábrego, que es el presidente, que junto conmigo y otros dos compañeros más, Francisco Vergara y Diego Botello, que son los principales que comenzamos, digamos, el Club de Cine como fundadores, ¿no? Ya hay un grupo ya mayor ahí, más de, creo que en Discord hay unas 60 personas, Club de Cine hay unas 30 personas más, y así, ¿no? Que estamos pues compartiendo siempre alrededor de todo lo que tiene que ver con los temas de cine, y pues tenemos este contacto ahí gracias también pues al presidente Henry Ábrego de UMECID de Radio, que siempre nos está presentando aquí en Victoria. Ah, ¿me querías decir algo? No, 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 no. Ah, sí, correcto. Entonces, pues sí, fuera pues del Club de Cine Panamá, pues ya antes nosotros también, pues sí, como te decía, tenemos una ley de cine, hay gremios aquí de cine, está Procinema, están, que fueron está Red Crea, que fueron pues los gremios de cine que empezaron a hacer esta lucha aquí en Panamá al respecto de que existiera una ley, de que existiera un fondo de cine, de que pues hubieran personas pues que tuvieran la oportunidad de llevar entonces y ganarse pues la oportunidad de ganar, digamos, un respaldo financiero para hacer sus creaciones, y también que pudieran venir, digamos, acá a Panamá, que se convertirá pues también en una posibilidad para producciones grandes ya o pequeñas, digamos. Aquí yo participé también en Escuadrón Suicida 2, cuando vino, digamos, antes casualmente de pandemia en febrero, terminó de grabar acá en Panamá, y antes de eso pues ha habido otras producciones que por lo menos, si no han, casualmente tuvimos la semana pasada a Anel Moreno, un productor, a Luis Pacheco es ahora me acordé de lo que es Invasión. Luis Pacheco también lo entrevistamos aquí, entrevistamos, sí, como te decía, a Anel Moreno, y Anel Moreno después productor de aquí, es productor de campo, y él pues estuvo, digamos, en lo que fueron pues en crear las posibilidades para traer producciones grandes aquí a Panamá. Ya, esta que se dio de Escuadrón Suicida fue con Ariane Benedetti, que fue la productora, Producciones Dorados, si no me equivoco, fue la que produjo entonces para que se realizara acá Escuadrón Suicida. Aquí tuvo también Quantum of Solace, se han habido pues, otras producciones interesantes aquí a nivel de Hollywood, ¿no? Ujú. Aquí en Panamá, y eso pues le ha dado pues Claro, debe ser visibilidad. muy filmar en Panamá. Claro. Definitivamente. Se nos cortó y no te Se me escuchamos. cortó, sí, dice, No, que digo que sí había, cuando yo estuve en Panamá en el año 2015, creo que fue, ya comenzaban a organizar este tema del Film Hub, ¿no? Se llama así. Justamente para que vengan producciones de Estados Unidos y tal, ¿no? correcto. Entonces, veo que ya ha tomado más forma ese tema. Sí, por supuesto, por supuesto. Claro, lo que pasa es que esta situación que no esperábamos de la pandemia es lo que, digamos, ha creado pues esto de antes de la pandemia y después de la pandemia, que nos tiene un poquito, nos tiene tambaleando un poco, no tiene levantando, subiendo y bajando un poco, pero bueno, cosas que no podíamos prever. Pues sí,
La verdad es que ha sido pues bien difícil, pero bueno, ha estado la situación también del streaming. No sé a ti qué te parece, digamos, lo que es el streaming, la posibilidad esta de canales como Netflix y demás. ¿Cómo ha funcionado eso allá? Y también quería preguntarte qué acogida le da pues el público de Ecuador, el público ecuatoriano allá a lo que es realizado allá en su patria. Bueno, a ver, el primer tema del streaming, sí, me parece una posibilidad muy válida que nos ha ayudado a todos, digamos, en esta época, pero claro, uno es nostálgico de la sala, ¿no? De alguna forma. Entonces, ojalá que eso vuelva algún día más, ¿no? O sea, que el streaming no sea la única forma de... Ojalá que el streaming no sea la única forma de consumir cine en el futuro, digamos. Sí tengo sí tengo la nostalgia de las salas de cine, ¿no? Pero claro, el streaming también permite muchas cosas, ¿no? Claro, yo veo pelis también muchas pelis ahí en algunas páginas, sobre todo en Movie, que me gusta. Bueno, Panamá está en Amazon Prime, Un secreto en la caja está en Filming. Entonces también son puertas, ¿no? Son ventanas, mejor dicho. Totalmente. Pero esperemos que no sea la única forma de consumir cine en el futuro, digamos. Esperemos que podamos volver a salir y ver En la festivales y pantalla cosas grande. en la pantalla grande. Pero bueno, por otro lado, bueno, la acogida no debería ser yo quien responda esa pregunta, pero creo que puedo decir que Un secreto en la caja fue bastante bien acogida en el país, ¿no? Fue una película que tuvo que causó mucha discusión, muchos artículos, tuvo muy buena prensa, o sea, como que fue una película polémica en cierto sentido. Y, 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 y como te decía, causó muchos comentarios alrededor. Panamá fue un poco más, fue un poco menos la cosa. Primero porque era un tema un poco más complicado y además un tema político. Entonces, también hubo una lectura bastante política, politizada, mejor dicho, de Panamá. Porque claro, en los últimos años en el Ecuador también el ambiente político ha sido muy polarizado también, ¿no? O sea, en- hay muchos roces por el tema político en los últimos años en el Ecuador, ¿no? Es de izquierda, derecha, correísta, no correísta, en fin. Entonces la película también fue un poco vista bajo esa perspectiva de, de quién es mejor, el banquero o el guerrillero. Pero esa no era mi intención con la película. Yo quería un poco demostrar además que los dos estaban igualmente jodidos, digamos, en su situación particular. Perdón por la palabra, pero igualmente atrapados, mejor dicho, ¿no? Correcto. En sus trabajos, en lo que se habían metido, ¿no? Pero claro, hubo más, como te decía, una lectura política de la película. Entonces mucha gente pensó que yo estaba tomando partido por el guerrillero de alguna forma, pero según yo no necesariamente era así. Pero mucha gente lo quiso ver así, en fin. No dejó de ser polémica, pero digamos que Un secreto en la caja sí tuvo una recepción mucho más grande, incluso se mostró en otras ciudades del país, y un poco, claro, abrió algunas puertas también Un secreto en la caja, en el sentido de que pude hacer otras cosas después y tal. Pero sí, yo sigo produciendo cosas, no me considero un cineasta masivo, ¿no? No es mi aspiración como llegar a las masas, pienso que más bien hago un cine como de nicho, se podría decir, que tiene que ver con los temas artísticos, históricos, ese tipo de cosas que no necesariamente son para todos, ¿no? Y también películas como esta, como Panamá, que van a ver, que también es una película extrema en el sentido de que son dos tipos conversando durante una noche, ¿no? Eh, entonces, para la gente que busca como escenas de acción y todo eso,
que igual en Panamá están presentes, digamos, pero en un plano más sutil, se podría decir. Correcto. Ok. Bueno, señor Tibet, para conclusiones finales de este excelente programa, la verdad es que ha sido muy nutrido el día de hoy. Bueno, sí, gracias. La verdad, bueno, nuevamente invitar pues a todos a el sótano el día 26 de mayo para que podamos ver ahí, pues vamos a tener no solamente Panamá, vamos a tener también a Montserrat, Malandro do Ouro, que es una película pues de Brasil, y tenemos también Montserrat, que lo tuvimos también la vez pasada, a Michael Justiniano aquí también, que estuvo hablando de esa película. Y también tenemos tengo el nombre aquí de esa película. Tarta de mandolín, si no me equivoco, es la otra película que tenemos. Y pues en última instancia, pues por supuesto, cerramos con Panamá. Así que esa va a ser la película de cierre que vamos a tener ese día. Así que ese es el honor que le hacemos a esta película, más que todo, porque pues tiene algo que ver con nosotros, ¿no? También, así que queremos entonces ver esa película pues en última instancia. Y así que mantener pues a la gente ahí con nosotros ese día. Así que te agradecemos entonces, Javier Izquierdo, por estar esta tarde con nosotros aquí. Entonces ya este programa esperamos que lo podamos ver por lo menos un día antes de la presentación, ya para que la gente pues esté en la expectativa. Claro que Más, sí. sí, correcto, para el día entonces miércoles verla entonces en el sótano. Te agradecemos y pues ojalá pues puedas vernos en Twitch también durante estos días que todavía nos quedan de presentación de Cinema Nuevo. Gracias, Lynn, nuevamente. Y pues sí, invitarlos nuevamente y que el Club de Cine Panamá pues también llenar la encuesta al respecto de qué es lo que más nos gusta. Se ha arrojado pues efectivamente, como mencionaste, a la gente pues le gusta más acción y comedia, pero pues hay de todo, hay de todo. Y también hay ese espacio para el cine de nicho, el cine de autor. Así, gracias Javier, gracias Lynn. Muchas gracias a ustedes y un saludo grande y que haya buena proyección el miércoles en Panamá. Un saludo allá de Ecuador. Muchas Gracias. gracias, un abrazo, Javier, y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.